Hey chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo desde mi super oficina en el paraíso de las zonacas. Este vídeo tendrá relación con el vídeo anterior de mi canal, que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Hablábamos de lo siguiente en el vídeo que comento, y hablábamos del tema de cómo gestionábamos los frenos, tanto en subidas y en bajadas, ¿vale? Para evitar pues que se nos girase la dirección y demás. Entonces el objetivo de este vídeo de hoy es hablar de lo mismo, pero con los cambios de atrás. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos la rueda de atrás, por ejemplo, aquí y queremos hacer un cambio abajo, también hay una faena importante de si lo hacemos con embrague, si lo hacemos con el freno de atrás cogido o no, si lo hacemos sin embrague, si estamos aquí, si estamos aquí, si estamos aquí, ¿vale? Cómo aguantamos el equilibrio, cómo recepcionamos, ¿vale? Cuál es la posición y con qué frenos pues paramos la moto, si dejamos el embrague. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, ¿ok? Entonces, este es el objetivo y lo vamos a hacer con cambios, pues, más, un poquito más complicados de lo habitual, ¿no? Porque ya no es hablar de la posición o el movimiento que hacer, porque esto ya está hablado en otros vídeos, sino que es, pues, todo esta gestión del freno, del embrague, dónde estamos y demás. Ok, chicos, vamos a ello. ¡Yo! Perfecto, como primera piedra tenemos esta, ¿vale? Esta piedra lo que quiero que veáis es que es una piedra que se tiene que hacer el cambio soltando el embrague. ¿Por qué? Porque hay un pequeño agujero aquí que es donde se acopla la rueda atrás y si lo queremos hacer con peso, como los tacos están puestos en el agujero, es como que se quiere enganchar un pelín la rueda atrás, ¿vale? Entonces necesitamos una inercia que nos saque de aquí y esto es el dejar el embrague, ¿vale? Muy distinto sería si el cambio fuera desde aquí arriba, que veis que aquí apenas tocarían 3 o 4 tacos, pero aquí está tocando pues mucha superficie el neumático, entonces por eso necesitamos que haya una inercia explosiva, que es el dejar el embrague, que nos saque de aquí, ¿vale? Súper importante es desde dónde hacemos el cambio, porque si nosotros estamos demasiado retrasados, ¿vale? Demasiado aquí, cuando hagamos el cambio no nos iremos para arriba, nos quedaremos como enganchados, porque la rueda de atrás todavía tendrá que hacer parte de la piedra, ¿vale? Entonces el objetivo es estar justo en el centro, ¿vale? Que esto se tiene que tener pues precisión y tacto para notarlo o tener a alguien que te diga, vale, sitio, ¿vale? Para poder dejar el embrague y hacer esta rebotada para arriba, ¿vale? Y de la misma forma tampoco podemos estar demasiado adelantados, porque esto lo veremos en las otras piedras. Esto es muy interesante, esto le pasa a mucha gente. Estamos demasiado adelantados y entonces aquí el cambio, si dejamos el embrague, la moto se va para adelante, porque de la misma forma que antes la rueda le faltaba todavía un trozo para hacer piedra, aquí la rueda ya está saliendo de la piedra. Entonces cuando dejamos el embrague nos vamos para adelante, no vamos para arriba, ¿vale? Vais a ver una cosa muy importante. Mirad, yo me pongo en el sitio y voy a dejar el embrague levantando el pie, recogiendo el pie, que es lo que haríamos en un cambio. ¿Vale? La moto se va para arriba, que eso es el objetivo que queremos. Si estamos aquí, bueno, primero que ya no nos aguantaríamos, es como que nos quedamos más enganchados, ¿vale? Si estamos aquí, nos vamos para adelante, ¿ves? Y acabamos cayendo para abajo.
Entonces, principalmente, ahora hemos movido la piedra y todo. El objetivo es saber dónde estamos, ¿vale? En esta piedra concreta es aquí. Y saber que como hay este agujero, el cambio tiene que ser con embrague, ¿vale? Entonces, vamos a repasarlo también en las otras piedras. Pero, en una superficie tan plana como esta y que la rueda de atrás encaja también, no es primordial tener el freno cogido, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede tener el embrague un poquito dejado, como haciendo patinando y que la rueda ya te esté enseñando como esa tracción, y cuando dices, vale, voy a comprimir y descomprimir para hacer el cambio, pues entonces lo dejas de forma explosiva. Pero repito, esto se puede hacer porque aquí la rueda encaja. Si estamos aquí, ya no. Y si estamos aquí, tampoco, ¿vale? Se tiene que hacer porque estamos en un sitio plano. Esta es la segunda piedra. Es un poquito distinta a la otra, un poquito bastante, ¿vale? Esta tenía el agujero este y esta es completamente una punta. Entonces, cuando tenemos esto, ya de primeras tenemos que ir a buscar el punto más alto para hacer el cambio. ¿Por qué? Es muy sencillo. Es el sitio más fácil para hacer el cambio porque no hay tantos tacos tocando la piedra, ¿vale? Si nosotros estamos aquí, el neumático tiene pues más tacos tocando la superficie de la piedra que si estamos elevados y estamos como volando un poco. Hay varios tacos aquí que no tocan y entonces no hacen que te quedes enganchado. Por eso es más importante estar en el punto más alto y no estar ni retrasados ni adelantados. Y lo que he dicho anteriormente, si estamos adelantados, la rueda y la moto empuja para adelante, quiere bajar para abajo, entonces freno adelante y de atrás cogido y hacer el cambio sin dejar el embrague, porque si no, nos iremos para adelante, ¿vale? Buscar el punto más alto y cuando llegamos aquí y sabemos que estamos en la punta para bajar, freno de atrás cogido, porque ya no estamos en un sitio donde encaja la rueda de atrás, ¿vale? Sino que estamos en un sitio que si nos vamos un dedo para atrás influye mucho en cómo será el cambio, así que nosotros queremos arrancar de aquí, mantenemos la rueda aquí con el freno de atrás cogido y trabajando un poco el embrague y dejamos el embrague explosivo para hacer el cambio. Voy a hacerlo. Tenemos aquí la tercera piedra. En resumen, no es sencillo, o sea, la teoría es sencilla, ¿vale? Pero hacerlo es más complicado porque se tiene que notar mucho la rueda de atrás, notar si domina, si no domina, ¿vale? En resumen es saber dónde estamos, si estamos en subida, si estamos en el punto más alto, si estamos en bajada, y dependiendo de eso necesitaremos tener el embrague un poquito salido, tener el freno de atrás cogido, no... dependiendo, ¿vale? Ahora vamos a ver otro caso que se puede hacer de dos formas. A mí me gusta más la forma con embrague, o sea, sin tener en cuenta el freno de atrás. Ya estamos en posición para hacer el cambio en la tercera piedra, ¿vale? Y vamos a trabajar lo siguiente, hacer el cambio en subida en una piedra que tiene mucha tracción, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es cómo aguantar el equilibrio. Yo soy partidario de no frenar de atrás, de aguantar el equilibrio con el embrague, haciendo patinar el embrague, y eso es lo que te va a hacer no ir para atrás. También podemos frenar de atrás, ¿vale? Para descansar el embrague, pero justo antes del cambio podemos dejar de frenar y notar la tracción de la piedra, ¿vale? Y utilizar el embrague como freno, ¿ok? Y entonces, ¿cómo hacer el cambio? La manera es
dejar el embrague súper explosivo, porque como todavía hay piedra por subir, si dejamos el embrague suave, la rueda lo que hace es hacer la piedra, no salta de la piedra, ¿vale? Entonces nos quedamos enganchados, como en otras situaciones de otra piedra. Entonces el objetivo es hacerlo disparar, buscándole la tracción, obviamente, ¿vale? Y que saltemos para arriba. Lo voy a hacer mal y después lo voy a hacer bien, haciendo la rebotar para arriba. El cambio ha salido, pero yo he notado que me he quedado pues como enganchado, que no he hecho un cambio explosivo y para arriba. Ahora voy a intentar dejar el embrague bien explosivo, que no patine, buscándole la tracción siempre, pero coger velocidad y coger altura y caer bien donde yo quiero. Bien chicos, tanto esta tercera piedra que hemos hablado, como esta, que era la primera, y como esta, que era la segunda, ¿vale? Obviamente, en estas piedras ahora mismo está todo muy seco, hay mucha tracción, y por ejemplo, esas dos de allí, si estuvieran mojadas, yo hubiera utilizado la misma fórmula. ¿Por qué? Porque aquí tengo un par de regatas que me darían tracción aunque estuviera mojado, y aquí estoy en el punto más alto y no me patina porque no tengo que subir nada. Pero esa piedra, ¿vale? Todos los que seáis del norte y estéis entrenando siempre en barro y tal, esta piedra en mojado no puedes arrancar de aquí como he hecho, no puedes hacer ¡buap! Porque ya te patina, ¿vale? Entonces aquí el cambio se tendría que hacer con mucho más tacto, ¿vale? Dejando el embrague explosivo, pero con menos gas y más tacto, o coger la opción de ir para arriba, si se puede, y hacerlo desde arriba, ¿ok? Hay la tercera opción de hacerlo sin embrague y sin gas y hacerlo solo a peso, pero entonces el cambio pues pasa a ser más corto y un cambio un poquito feo. Nada chicos, este es el vídeo de hoy. Me parecía que había una buena relación en cuanto al vídeo anterior y me ha gustado pues hablar de ello con el embrague, con el freno, de un tema que pues ya habíamos hablado, pues la posición y de cómo hacer un cambio, ¿vale chicos? Nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chau!